Fíjate, 3 aspectos esenciales para cualquier siervo de Dios. Dentro de, ahora como obreros, para servirle, número 1, tenemos que tener vocación, preparación y dependencia. Vocación, preparación y dependencia. Perdonen que no me da la vida para tener, si tú me lo puedes ir escribiendo, Rami. Vocación, la vocación es el llamado. Tengo una vocación, pero puedes tener una vocación de cuna hacia algo y puede ser incluso, y no está reñido, que tengas vocación hacia una forma en la que te vas a ganar la vida y vas a poder, con ese don o talento, generar economía, generar recursos. La vocación. Pero también tenemos una vocación, hemos sido llamados, es el llamado de Dios para llevar a cabo algo que directamente tiene que ver con su obra. Tienes un oficio dentro de su obra, ¿ok? Una persona albañil puede tener una vocación y lo vemos en el talento que tiene para levantar tabiques, para tener una mano fina, para revocar paredes, para alicatar suelos y hacer cosas que dices tú, wow, es verdaderamente un don, un talento lo que esta persona tiene. Pero tiene que preguntarse cuál es mi vocación en el ministerio, en la obra del Señor. ¿Qué llamado tengo? Quizás puedo restaurar casas, pero Señor, ¿será que puedo restaurar una vida? ¿Será que tengo la capacidad de llegar a una vida y ayudarla a diferentes situaciones que tiene difíciles o estropeadas o arruinadas, poder ayudarle? ¿Qué vocación tengo? A lo mejor tengo la del consejo, la de aplicar sabiduría, la de consolar, la de acompañar, la de servir en diferentes áreas. ¿Qué vocación tienes? Entonces, 3 aspectos que son esenciales para el obrero es, primero, tener el llamado, la vocación, llamado de Dios. Pregúntale, todos hemos sido llamados por Dios. Número 2, preparación. Necesitamos formar el carácter y esa capacidad que tenemos para llevar a cabo la vocación. Puede haber vocación, pero si no hay preparación, ahora vamos a ver cómo no tenemos la capacidad para desarrollarla. Y la dependencia, confiar plenamente en Dios y no en uno mismo. Y vas a ver que voy a ir hablándote de estos 3 aspectos, de la vocación, de la preparación y la dependencia. Don y carácter. Voy a hablarte un poquito de carácter y un poquito de don, o don y carácter. Áreas en las que Dios va a preparar nuestro carácter, es muy importante. Te lo digo porque muchas veces estamos muy enfocados en el don. ¿Qué don tengo? ¿Cuál es mi don? ¿Cuál es mi...? Y te puedo dar un tip. ¿Quieres conocer cuál es tu don? Mira dónde está tu preocupación o tu carga. Cuando tú tienes una carga por los perdidos o, mira, por... más exactamente, una preocupación y una carga que no te la puedes quitar de encima por aquellas personas que están pasando hambre, sin duda que tienes el don quizás de administrar, repartir, de organizar, de llevar a cabo obras y desarrollar, como es nuestra Fundación Pan y Vida, y podrías desarrollarte ahí en lo que es el dar alimento y necesidades a los pobres, cualquier tipo de necesidad. Entonces, descubres tu vocación y cuál es tu don, cuál es tu talento, cuál es esa habilidad innata en ti. Muchas veces el don es algo innato y el talento es algo que se tiene que ir trabajando también y se puede ir desarrollando. El don también se puede ir desarrollando, pero es muy importante que también no le dejemos de prestar atención al carácter, porque el carácter puede arruinar el don. Como esté tu don, también es tan importante como esté tu carácter. Y ahora vamos a ver cómo sin carácter uno puede tener todos los dones, pero Dios nunca le va a permitir desarrollarse, o sería un tremendo peligro. Entonces, áreas en las que Dios quiere prepararnos en carácter. Por ejemplo, y te hablo algunas, humildad, paciencia, tener disciplina. Uno puede tener el don, el talento, pero como no tenga disciplina, ¿cuántas personas por falta de disciplina arruinadas? El don se quedó completamente a las puertas de desarrollar algo grande, porque no había disciplina en la persona.
y un carácter firme. Un líder debe de ser íntegro en lo oculto y en lo público, tener un carácter firme en todo, que su palabra sea sí, su palabra sea no, y que sea firme en aquello, que no titubee, que no tenga un carácter pusilánime donde no sabe hacia dónde ir, como era Simón, era así hasta que Dios lo hizo una roca firme, para que su objetivo estuviera claro, para que no diera muestras de desconfianza. Vemos ahora lo vamos a ver un poquito, pero Pedro vemos de tener altibajos en su carácter, donde flaqueaba en muchas áreas, el pronto que podía llegar a tener. Sin embargo, hay una transformación de Pedro, de ese Simón que significa caña, que fluctúa. Caña, donde un día hoy está con ánimo, otro día está por los suelos. Necesitamos ser personas de un carácter firme. Dios quiere usarnos en un equilibrio perfecto. Un día te puedo usar, otro día no te puedo usar, porque hoy estás envuelto en una desilusión, desánimo. Tienes un ánimo tan condicionado por las circunstancias alrededor. No puede Dios usar nunca a una persona así. Humildad, paciencia, disciplina y un carácter firme. El carácter es lo que somos cuando nadie nos está mirando. Tengo algunas frases de algunos libros que estoy estudiando. El carácter es lo que somos cuando nadie nos está mirando. Realmente lo que somos delante de Dios. Dios forma a sus obreros en secreto antes de usarlos públicamente. Y hoy te voy a mostrar algunos ejemplos. Y estos tres pilares que te he hablado son indispensables. La vocación nos llama a la obra. El llamado de Dios, la vocación. A mí cuando era jovencito, aunque 17 años, vino un profeta y me dijo: tendrás un ministerio contemporáneo y serás un comunicador de la palabra. Sin embargo, yo no creí por años en esa palabra, porque yo tenía tremendos temores, miedos, temor a hablar en público. No me atrevía ni a hablar con mi familia en público cuando tenía que dar unas palabras. Todavía guardo vídeos en Navidad donde me paraba delante de la iglesia a recitar un texto bíblico. Hoy veo a los niños y digo, estos van a ser tremendos comunicadores. Y tenía que leer un texto y mi voz se quebraba y salía corriendo llorando. No sé, o sea, temor Entonces, la vocación, cuando entiendes cuál es el llamado, eso te enfoca en cuál va a ser la obra que vas a desarrollar. Y muchas veces Dios te puede decir, este es tu llamado y este va a ser tu don, y que todavía esté tan envuelto en temores, en miedos, en inseguridades, en el viejo hombre que todavía no haya relucido y Dios ya te lo esté, en las obras que Él tiene preparadas de antemano, que tenga también de antemano un don, una forma de ser en ti que va a despertar en algún momento. Confía si Dios empieza a revelarte a través de hombres, de mujeres, a través de la palabra, cuál es tu don. No pongas tu confianza en ti mismo. Maldito el hombre que confía en sí mismo. Confía en Dios, que si te llamó, te va a enfocar hacia la obra. La vocación nos llama a la obra. La preparación nos capacita para la obra y la dependencia nos sostiene en la obra. La vocación nos llama a la obra, la preparación nos capacita para desarrollar la obra y la dependencia es impresionante, pero es la que te va a sostener en la obra. Ok. ¿Lo están apuntando? Se lo repito. La vocación nos llama a la obra. La preparación nos capacita para la obra. La dependencia nos sostiene en la obra. Si un ministro, un obrero tiene llamado, pero no se prepara, fracasa. Si tiene preparación, pero no depende de Dios, se vuelve orgulloso. Si depende de Dios, pero no desarrolla su carácter, se debilita en medio de la prueba. Y te voy a hablar de 6 puntos. Número 1, el carácter sostiene el ministerio. El poder de Dios puede respaldar un ministerio, pero solo el carácter de Cristo puede sostenerlo. El don te puede llevar muy lejos, te puede catapultar, te puede exponer, te puede llevar muy lejos, pero solamente el carácter es quien te va a mantener.
Hemos visto muchas personas en éxito fracasar tarde o temprano por un carácter débil. No es el obrero quien sostiene la obra, sino el Dios de la obra quien sostiene al obrero. No es el obrero quien sostiene. Esto a mí me ayuda mucho a decir, Dios me sostiene a mí, el Dios de la obra sostiene a los obreros. Eso es dependencia. Ahí te estoy ya mostrando la dependencia que tenemos que tener. El ministerio o la obra, el desarrollo, no se trata solo de habilidad, sino de integridad y fidelidad. Podemos tener un gran carisma y lo podemos confundir con don. Podemos desarrollar don, pero como falte carácter, falte integridad, falte fidelidad a lo que nosotros decimos muchas veces, tienes un gran don, pero se está formando el corazón en ti. Hay personas muy hábiles entre nosotros, pero sabemos que tienen que tener el corazón. Cuando no se tiene el corazón, hay algo que el pastor Radamés este diciembre hablábamos así, entre comida y comida, entre viaje, y hablaba acerca de cómo que no recuerdo la frase exacta. A ver si me viene ahora para no, porque era muy profunda. Dice, bueno, ahora a ver si me viene. El ministerio no se trata solo de habilidad, sino de integridad y de fidelidad. Un don sin carácter es peligroso. El carácter siempre es más importante que el don. Don sin carácter, desarrollándolo, permitiendo el desarrollo, puede ser muy peligroso. Puede alcanzarte el ego si no tienes la humildad suficiente, si no tienes un espíritu dócil delante del Señor, noble para aceptar el consejo, la disciplina, la reprensión cuando te equivoques. El carácter siempre será más importante que el don. Centrémonos o pongamos toda nuestra intención en desarrollar un buen carácter. Que no nos preocupe tanto el don. Todos tenemos don. Dice que Él repartió dones. No recuerdo el texto donde lo dice, pero dice que Él repartió dones. Y el Dios que es tan generoso y por gracia repartió dones a todos. Tú no es que no lo tengas, es que no lo has descubierto aún. Pero te digo que es más importante que desarrollemos carácter antes que el don. Este primer punto, carácter. El carácter sostiene el ministerio o al ministro. Número 2, Dios prueba al obrero antes de confiarle más. Dios siempre obra primero en el hombre antes de obrar a través del hombre. Dios está formando carácter antes de desarrollar don, talento. Dios siempre va a obrar primero en el hombre antes de obrar a través del hombre. Muchas veces estamos muy enfocados en cómo Dios va a desarrollar mi don, el fruto que yo voy a dar. Yo le hablaba que tenemos que dar fruto, pero antes tenemos que pensar en cómo Dios va a obrar en mí, no a través de mí. Estamos muy preocupados a ver si Dios me da una palabra para. Muchas veces decimos, no leas la Biblia para predicar, léela para alimentarte. Sería muy, bueno, aparte de muy vago y una persona indisciplinada, muy pobre el que tengamos que ir a la Escritura simplemente porque tengamos la obligación o responsabilidad de tener que predicar. Dios no está tan interesado en que vayas a la Escritura o darte palabra porque la tienes que dar a través de ti, sino porque Dios quiere hacer algo con la palabra en ti. Y se nota un mensaje cuando Dios te lo dio a ti, ¿verdad? Y entonces lo das, porque somos señales y presagios, somos como cartas abiertas, donde lo que vivimos lo damos. A mí, más que el poder de la enseñanza, es el poder de la experiencia. El poder de contagiar con pasión aquello que estás viviendo. Puede más que 1000, no sé, horas de enseñanza. Entonces, ve a Dios siempre
diciendo, Padre, a mí me importa lo que tú quieres hacer en mí, aunque tú tengas que hacer algo. Y siempre que Dios desarrolla algo en ti, lo desarrollará a través de ti para otros. Porque muchas veces pecamos de que estamos muy enfocados en el mí, yo, Dios, mira, me siento así, me siento tal, ¿verdad? Entonces, sin perder que Dios nos va a enfocar en la obra que Dios tiene con los demás y desarrollar a través de mí, ¿qué Dios va a hacer en mí? Tiene que seguir haciendo, dice que no necesite el buey o el mulo de bocado, porque somos personas que vamos de aquí para allá, orgullosas, no somos domables, nuestro carácter todavía, que no necesitemos del bocado de una forma agresiva, ¿verdad? El tener que tirar de nosotros para acá, a través de la prueba, llevarte, es que si no te frenaba a través de pruebas, Dios quiere que nos enfoquemos siempre en tener un carácter conforme al de Dios para que Dios pueda desarrollar el don mejor a través de nosotros. Amén. Antes de usar a Moisés, Dios lo llevó al desierto, fíjate, por 40 años. David fue ungido rey, pero primero pasó años como pastor y fugitivo. Y mira, y he sacado un poco un extracto de años, también de Pablo. Dios llama antes a David, antes de que el ministerio lo pueda cumplir. ¿Recordáis? En casa de Isaí faltaba justamente el que tenía el corazón conforme al de Dios, porque se estaban fijando en otros detalles. Él era un muchacho, 15, 17 años. Fíjate, David fue ungido, pero hasta que reinó tuvo que esperar como 20 años. 20 años formando Dios el carácter. A lo mejor Dios te forma, se tira formándote 20 años y en 3 desarrolla, como con Jesús. Su ministerio exactamente público duró 3 años y medio. Y toda una vida preparándose. ¿Cuánto más nosotros? Dice que en 2 de Samuel 5:4, era David de 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. Qué bonito. Él tenía aproximadamente una edad de 37 años cuando empezó a gobernar. Si fueron 40 años con 77, ¿no? Moriría. Es ungido por Samuel en su casa, siendo un pastor de ovejas con 15, 17 años aproximadamente. El servicio en la corte de Saúl se desarrolló entre 1 y 2 años, según los historiadores, y él ya llegó a los 17, 18 años. Tuvo la victoria sobre Goliat y un liderazgo militar, también duró 1 o 2 años, con 18, 19 años. La huida de Saúl y una vida como fugitivo duró entre 10 y 12 años. Entre 10 y 12 años. Ya ahí tenía 19, 30 años. Rey de Judá en Hebrón, porque él tuvo diferentes ungimientos y no fue rey sobre todo Israel de buenas a primeras, sino que fue de forma progresiva, igual en nosotros. Dios, vamos siendo fieles en lo poco y Dios nos va poniendo en lo mucho. Y por nuestro bien nos va dando la tierra de Canaán, la tierra a conquistar nos la va dando por fascículos. Rey de Judá en Hebrón fue 7 años, ya ahí tenía 30, 37, entre 30 y 37 años. Rey de todo Israel en Jerusalén, donde ya finaliza su reinado, fue con 37, a partir de ahí 40 años más. Entonces es importante que tengamos esto claro, la paciencia y la obediencia serán prueba de que eres un obrero aprobado. La paciencia y la obediencia probarán que eres un obrero apto. Muchas veces tenemos el don y no tenemos la paciencia. Tu carácter todavía no está formado. ¿Me explico? Es que yo puedo hacer, yo he llevado a cabo y yo quiero y yo quiero hacer. Y dices tú, las prisas no son buenas en la obra del Señor. Más prisa que Él tiene por salvar a toda la humanidad, tranquilo. Cuando Dios tiene algo claro que quiere usar a sus hijos, a sus obreros, nos lo deja bien claro. No tengamos nosotros más prisa que la que el Señor pueda tener o la que nuestros pastores puedan tener. Paciencia y la obediencia, acatar eso. Hemos perdido obreros muchas veces porque le hemos dicho, todavía no es el tiempo. Todavía no es el tiempo. Recuerdo hace años,
Claro, como no, realmente, y nos han despreciado, nos han rechazado por decir, realmente mi pastor no me quiere, si esto es lo que piensan los líderes, yo con esta pasión y con este celo con el que quiero servir, tranquilo, llevas un año convertido. Un año. Y ya nos consideramos maestros. No, espérate. Pero si el que desea obispado, buena obra desea. El que anhela servir a Dios, amén. Y podemos ver el don. Pero no nos confundamos. Puedes tener el don, pero tu carácter me extraña que en un año seas formado. Todos los hombres de la Biblia, Moisés, mira, de 40 en 40 años, 40 años estuvo en Egipto. A partir de 40 años se equipó de acuerdo a la cultura de Faraón en Egipto. Pero es que luego estuvo siendo pastor de ovejas con Jetro, su suegro, durante 40 años más en el desierto donde se descapacitó. Y después Dios lo llevó 40 años. Siempre la cifra de 40 años Dios iba llevando a Moisés. A lo mejor Dios te tiene que formar el carácter en 40 años y te usa en 2. Bueno, que no sea porque nosotros frenamos el propósito de Dios y somos tercos. Somos obstinados y frenamos el avance y no vamos progresando. Siempre una actitud humilde. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Por supuesto que el propósito de Dios no es tenerte en la recámara toda la vida. Le gustaría usarte, pero eres una persona que menos manso y humilde tienes de todo. Dios no te va a usar con el mejor de los dones. Dios podrá usar a otra persona y nunca esa persona lo hará como tú lo hubieras hecho. ¿No? Nunca digamos, bueno, pues ya lo hará otro. Nunca lo hará exactamente como tú, porque tú naciste, el obrero nació para esa obra. Dios te dio el don, la peculiaridad, matices, cosas específicas en ti que no puso en otro para que desarrolle, pero la obra no se va a quedar sin desarrollar. Pero tú pon y dispón que tus 2, que tus 4, que tus 12 años no sean por tu, ¿cómo diría yo? Un carácter que se resiste, una forma de ser que se resiste a ser moldeable, a ser formado por Dios. No podré yo hacer casa a Israel como el alfarero y llevó a Jeremías a ver la casa del alfarero. No puedo yo, esa vasija que el alfarero vuelve a deshacer y vuelve en el torno a formar. No puedo hacerlo yo contigo. Israel, no seas tan obcecada o tan rebelde. Déjame que te forme, ¿verdad? Necesitamos ser formados. Padre, no me puedo resfriar ahora. Estoy así como me caen los sudores y tengo y el moquillo. Muy bien. Número 3, un obrero espiritual no depende del talento natural. El hombre que depende de su habilidad natural no puede ministrar en el espíritu. El hombre espiritual no depende del talento natural. El hombre que depende de su habilidad natural no puede ministrar en el espíritu. Y se nota cuando alguien depende de sus habilidades y Dios se ve limitado en usarlo en el espíritu, con el poder del espíritu. Los dones y talentos no pueden sustituir la dependencia del Espíritu Santo. Te hablé de 3 cosas indispensables que Dios quiere en nosotros, que es vocación, preparación y dependencia. Pues por ejemplo, este punto va directamente a la dependencia. Necesitamos depender de Dios. Una vez un hombre muy veterano me dijo, ¿sabes cuál es mi problema? Los muchos años me han dado una confianza en mí mismo y he visto cómo he limitado al Espíritu Santo. Yo confío ya en mis habilidades innatas y en cómo me he desarrollado, la confianza que tengo ¿verdad? Y la misma experiencia. Me estoy auto-boicoteando porque me reproduzco en lo que soy, no me dejo llevar por la libertad del Espíritu. El Espíritu Santo siempre se está renovando, siempre está en movimiento y siempre está avanzando. Y a veces ya olemos a vino añejo, vino ahí que está parado y que suena a viejo. Necesitamos depender de la habilidad del Espíritu Santo y no depender tanto de nuestras habilidades, porque nuestras habilidades se quedan carentes y se quedan obsoletas. Yo le pido, y yo cuando escuché eso, hay ciertas cosas que se me han quedado, que se me han quedado como grabadas a fuego.
A veces digo, Señor, gracias por mi memoria pez, para nunca. A veces me dicen, ese mensaje que predicaste, yo le he predicado eso, entonces puedo predicar un mensaje igual sin acordarme que yo lo prediqué. Y lo doy completamente diferente, ¿no? Bueno. Siempre un obrero tendrá que aprender a morir, saber llevar la cruz. Cada uno de nosotros, eso de llevar la cruz no es tan fácil. Cada uno de nosotros tendremos que averiguar, descubrir cómo es llevar la cruz para nosotros y cómo es morir a nosotros para que nosotros mismos no estemos frenando el avance de Dios y que Dios nos pueda usar. Jesús mismo, fíjate cómo dependía del Padre. Juan 5:19. Juan 5:19. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Un obrero necesita ser dependiente del Espíritu Santo y no basarse en su propia habilidad. Número 4, el obrero debe pasar por quebrantamiento. Esto es muy importante. Una vez el pastor Juan Carlos me dijo, ¿te has dado cuenta de algo, Benjamín? Mira todos los obreros, amigos nuestros, todos nuestros pastores, míralos, obsérvalos. Mira a Marcos, el pastor Marcos de Argentina. Y empezamos, vamos a descubrir, a encontrar en la etapa de su vida el quebrantamiento. Y empezábamos, aquí, en este año, él fue muy quebrado por esta situación. Mira al siervo Marcelo, el pastor Marcelo en Bolivia. Mira ahí, ¡pum! Una situación difícil. Una ruptura que te lleva a doblar, a quebrarte. Y empezamos a ver que cada uno, Dios nos había pasado por un proceso de prueba tan fuerte, por muerte, por tal desánimo que nos llevó a una etapa de quebrantamiento, de humillación total. No de humillarnos, sino que una situación nos humillara. Un obrero siempre, un obrero eficaz, un obrero que Dios va a usar poderosamente, es alguien que ha pasado por quebranto. No somos dóciles por vocación, somos dóciles porque vamos aprendiendo a base de pruebas, de dificultades, de situaciones difíciles, de muerte, que vamos aprendiendo quebrantamiento, o vamos experimentando, mejor dicho, porque no se aprende, ¿no? Se experimenta el quebranto. Dios no usa un hombre hasta que ha sido quebrantado. Uno lo ve en una situación, hace muchos años, un pastor o un ministro estaba hablando de su testimonio y lo hacía en modo WhatsApp y era como que alardeaba de su vida pasada. A mí me chocaba y era como, y luego comentábamos, ¿qué te pareció el testimonio? La verdad es que había algo que nos saltaba las alarmas, no había llegado, nuestro espíritu no se había identificado del todo con tal persona. Después fue un obrero, un hombre descalificado completamente. No había sido quebrantado, no había pasado por quebranto. Cuando tú has pasado por quebranto, eres una persona todavía sigue siendo frágil. Te cuesta, no es que te cueste, hablas del pasado, de lo que puedes hablar del pasado, hablas con lamento, con lágrimas. No te regodeas de aquello, no te enorgulleces de aquello que pasaste, no. Y vas con alguien altivo. Raro es difícil que haya pasado por quebranto. Una persona que le es fácil humillarse es porque ya fue quebrantado, conoce, tiene callos en las rodillas de haber pasado momentos, situaciones difíciles. José pasó de ser un soñador orgulloso a ser un siervo maduro después de la prisión. Quebranto. Y ahí ves un carácter. Es otro José el que le decía, tuve un sueño. Vi que espigas todas se inclinaban hacia mí, ¿no? Como espigas, como un campo todos. Y erais vosotros. No tenía que contar esas cosas, tenía que callar. Era un hombre imprudente. Era un hombre que no tenía filtro en su boca. Pero a través de padecimientos, a través de toda la prisión, ves que cambia completamente. Después ves el post
padecimiento, post-quebrantamiento, y lo ves delante de sus hermanos, cómo llora abrazando a Rubén, cómo llora abrazando. Es impresionante esa ternura, ese corazón, esa sabiduría, esa prudencia a la hora de cuándo descubrir quién soy, cómo hacerlo, cómo desarrollarlo. Un hombre que pasó por padecimiento. Pablo pasó de ser perseguidor a apóstol, pero primero quedó ciego y dependiente completamente de Dios. A través de su quebranto encontramos dependencia de Dios. Mira, el quebranto nos lleva a encontrar y a ver tan clara nuestra humanidad, que eso nos queda tan marcado. Que ese texto siempre lo llevas como una sombra. El que esté firme, mire que no caiga. Yo no puedo caer, Señor. Yo debo estar firme porque yo sé quién soy. Sé quién soy ahora, pero sé quién fui. Y yo no quiero estar apartado de ti ni un milímetro, Señor. Yo sé por las cosas que he pasado, no me gustaría volver a pasarlas. Dependo completamente de ti. El quebrantamiento destruye la autosuficiencia y hace que el ministro dependa de Dios. Y el quebrantamiento no se aprende en escuelas bíblicas, en Argentina, lo siento, no. Pero a lo mejor Dios te puede ahí quebrar, ¿no? Pero wow, el quebrantamiento es la mejor escuela que un hombre, un obrero puede tener. Uno ve el antes y el después en personas, como son personas humildes, son personas de Dios, donde Dios puede actuar. Quiero hacerte un recorrido así rápido por la vida de Pablo. Es impresionante porque a lo mejor no has llegado a ver, y siempre digo que en 2 páginas cambia mucho. El otro día te decía que de Hechos 1:8, y después de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Bueno, Hechos 1:8 dice, y recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. El otro era, creo que Lucas 24 y otros evangelios que lo reproducen también cuando él está hablando de lo que tenía que padecer. Bueno, total, que de Hechos 1:8 recibiréis poder a Hechos 8:1, 7 capítulos pasan 3-4 años. En 7 capítulos pasan 3-4 años y la iglesia no salía. Y a través de un quebrantamiento la iglesia salió. A través de un padecimiento como fue una gran persecución liderada por Nerón. Y cómo quemaban a los cristianos y servían de antorchas en las calles para alumbrar las calles. Era un tirano, era un hombre, era un diablo. Ese hombre. Y ahí salieron y fueron esparcidos por Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra porque tenían que huir de la persecución. 7 capítulos en unas simples páginas. Te quiero mostrar cómo el apóstol Pablo, Saulo de Tarso, recibe el llamado de Dios, nunca mejor dicho, la llamada que otros alrededor no la recibieron. Yo ayer le hablaba a un joven y le decía, es tan personal el llamado de Dios y que tú lo oigas, que puede estar el Señor hablando y todos los de alrededor no escucharlo. Vieron una gran luz. Él iba de camino, ¿verdad?, con las cartas y dice que escuchó, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y una tremenda luz llegó hasta él. Todos vieron la luz, pero el único que queda ciego es Saulo y el único que escucha esa voz es Saulo. Era un llamado por Dios. Entonces dice, fíjate, Hechos 9, 18 al 22. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Fíjate, cosas inmediatas. Después de 3 días, Ananías ora por él, ¿verdad? Se sana de la vista y recibió al instante la vista. Bueno, no sabemos si la recibió del todo o le dio y le dejó con un aguijón. Algunos creen que ese aguijón o podía ser el calvario de las almas, el calvario que él podía llevar por las almas, las vidas que habían, que aún en sus noches le atormentaban. Esa condenación de todas las vidas no se la podía quitar de encima. Todas las vidas a las que había perseguido y había matado y había... O que después de esta gran luz que vino, que él vio y le dejó ciego, aunque recupera la vista, en algunas cartas dice, miren con qué gran letra les escribo. Y muchos de los que escribían, por ejemplo, la carta de Romanos no la escribe él.
la escribe, no recuerdo el nombre del tipo, la escribe por Pablo y luego da su salutación al final por Pablo. Yo estoy aquí con Pablo escribiendo esta carta. Posiblemente sería eso. Bueno, te doy esa pincelada a modo gratis, te la doy, para que aprendas ahí un poquito qué sería lo que Pablo. Entonces, al momento le cayeron de los ojos las escamas, recibió al instante la vista, algo inmediato, isofacto, y levantándose fue bautizado. Mirad, qué progresión. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Días. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso que vino acá para llevar los presos ante los principales sacerdotes, ¿a eso vino también? ¿Nos estará engañando? ¿Estará simplemente llevando a cabo una coartada, un teatro, haciéndose pasar? Y eso me habla mucho porque es muy fácil el don, imitar el don, pero el carácter no es fácil imitarlo. Es muy fácil levantar las manos, es muy fácil alabar y parecer o cantar, ¿verdad? No estás alabando a Dios, pero estás cantando, estás tal. Pareces un cristiano porque es fácil vestirse bien un domingo y dar muestras, ¿verdad? De ese cristianismo que es muy superficial de un domingo. Entonces ellos decían, él predica acerca del Hijo de Dios, del Cristo crucificado, pero ¿será todo esto una treta para finalmente desenmascarar su ira, su estrategia macabra para de nuevo juzgarnos, atraparnos y llevarnos a las cárceles y finalmente matarnos? Entonces, el don es muy fácil imitarlo, pero el carácter no. Y eso es lo que muchas veces tenemos que descubrir. Déjame ver si realmente tu don refleja un carácter, es un don formado, es un don. Dice, y enseguida, y ahí marco y subrayo, y enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. ¿Era bueno que predicara enseguida? Sí. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, no es este, tal. Pero Saulo, todavía no era Pablo, fíjate, pero Saulo mucho más se esforzaba cuando se preguntaban, ¿será que es real la conversión? ¿Será que es genuina? Yo cuando veo aquí y me dicen, ¿has visto ese joven que? Digo, sí, wow, parece que es genuina su salvación, porque muchos incluso confiesan, si confiesas con tu boca y crees en tu corazón que Jesús se levantó de los muertos, que Él es el Señor y el Salvador, serás salvo. Pero la confesión le sigue a un bautismo y a ese bautismo le sigue un caminar en pos de Él, tomar su cruz. ¿Cuántos he orado? ¿Cuántos he podido orar? Y han confesado, como han confesado, no sé, los números de la barra de un producto, de la barra de el código de barras, y simplemente sí, Señor, en el nombre de Jesús, yo confieso, tal. Que quede en la memoria, quizás el Señor tenga bien el... Y es muy fácil el llevar a cabo, incluso confesar, pero creyó en el corazón, creer en el corazón, desde la boca hasta el corazón hay una distancia abismal. Cuando escucha todo esto, de que dudaban de si era genuino, su predicación era de verdad o simplemente era una falsedad, Saulo dice que mucho más se esforzaba, ¿no? Siguiente versículo. Pero Saulo mucho más se esforzaba en tratar de... Hay muchos hombres que tratan de esforzarse, mostrando que son cristianos para poder casarse con la chica que se han enamorado. Bueno, esperemos a ver si ese esfuerzo llega a ser continuo para toda la vida. Nunca se me olvidará un hombre que nos robó una princesa. Nos robó una princesa, ¿te acuerdas, Tamara? Tenía que ser todo inmediato, no, me caso ya, pero qué prisa, me caso ya. Levantaba las manos, quería tocar instrumentos, tenía unos dones impresionantes. Y había una princesa en la casa que se estaba conservando y formando durante años. Creo que con 4 meses, a todos nos chirriaban los oídos, a todos nos parecía algo antinatural. Ya todo tenía que ser, ya no es que estamos súper enamorados, tenemos ya cierta edad, tenían una edad a lo mejor rozando los 30, no sé, 20 y tantos, y largos, lo querían ya y no atendía a paciencia y obediencia, a consejo, espera. Yo muchas veces les digo a jóvenes, y pruebo su carácter,
espera. Y cuando veo que son capaces de escuchar, obedecer, esperar, porque no hay prisa, porque confían que lo que Dios les ha dado no se lo va a quitar. Pero cuando tienes esa prisa, esa urgencia, lo quieres todo ya en tus propias fuerzas, quizás es que no confías tanto que Dios está obrando. Tu carácter todavía no está desarrollado. Si te puede gustar mucho, podéis estar muy enamorados, podéis querer. Es que llevo esta semana un montón de citas de relaciones, noviazgo y demás, ¿no? Y les digo todas estas cosas y yo en preguntas y en ver si voy probando también el carácter. ¿A quién le vamos a entregar? ¿A qué mujeres le vamos a entregar a hombres de Dios? ¿O a qué mujeres le vamos a entregar, he dicho, viceversa, ¿vale? Pero Saulo cuanto más se esforzaba él, parece que en sus propias fuerzas confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pero estaban confusos porque había algo que no era muy normal. A lo mejor la semana pasada iba detrás de apresando cristianos, 7 días después estaba 8 días o 10 días, habla de días, que ya alimentó, recobró, estuvo unos días con los discípulos, entendió el mensaje, se le había revelado y se esforzaba, iba con un celo impresionante a predicar y le resultaba, esto no es muy normal. Pablo estaba lleno de celo, pero su carácter aún no estaba formado y confundían celo con carácter. Fíjate, ahora los discípulos en el 23-25 tratan de matarlo. Y aquí los discípulos le ayudan a escapar. Dice, pasados muchos días, ahora sí, muchos días, pero muchos días predicando en las sinagogas y creando mucho revuelo y muchos conflictos. Los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus asechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Aguardaban, ¿no? Aguardaban. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Versículo 26. Mira, Pablo intenta unirse a los discípulos en Jerusalén, pero aún ellos desconfían. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse, y parece que no lo conseguía con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Ya ha llegado a Jerusalén, su fama, conocían bien quién era Saulo de Tarso, el perseguidor de los cristianos, y aunque parecía y tenía una buena retórica y un buen mensaje y daba indicios de un hombre transformado por Dios, estábamos hablando de días. Trataba de juntarse con los discípulos, pero no había afinidad, había rechazo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Bernabé le ayudó a mostrar como una tercera persona que no estaba equivocado. Ya no era lo que Pablo pudiera decir y que se podía contradecir fácilmente, porque podía ser su verdad, pero tenía que haber otros testigos que dijeran, yo doy fe de ello, yo he visto ya algo genuino en él. Pablo necesitaba aquí apoyo de líderes, ¿no? Pablo sigue predicando, en el versículo 28, fíjate, y los discípulos lo envían a Tarso. Seguía provocando conflictos. Mira, y estaba con ellos en Jerusalén. Parece que lo admiten después de que Bernabé les habla y les insta a que le den confianza. Dice que entraba y salía, ya había cierta confianza. Y hablaba denodadamente, con denuedo, en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Ahora los judíos ya los ha alcanzado de alguna manera. Y ahora los griegos, él iba con tanto su celo, y él dice, el celo me consume. Me haría anatema. Me haría yo anatema. Perdería mi salvación con tal de que otros se salvaran. ¿De qué era capaz? Pues cuando los griegos hablaban acerca de sus propios principios, de su credo, Pablo no podía resistirse. Era lo que él se le había revelado en tal magnitud que lo tenían que creer ya como él y de forma inmediata. Y dice, los griegos disputaban matarle, pero estos... disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y de Cesarea lo enviaron a Tarso. ¿De dónde era Saulo? Que está en Turquía, ahí al oeste, al este.
de Turquía. Le envían a Tarso. Esto es Hechos 30. Entonces las iglesias tenían paz. Y yo subrayo, tenían paz. Parece que se fue. Saulo se fue, a Tarso lo mandó, yo no sé los kilómetros que tenía, no, de Jerusalén hasta Tarso, ahí a Turquía, que coinciden tres continentes, ¿no? Ahí estaba ya en la zona de Asia, y dice, inmediatamente el versículo siguiente dice, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea, Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor. No sé, pero a lo mejor este hombre creó tanto conflicto, lo que había él, el misterio que se le había revelado. Él dice que el misterio que se le había revelado, o a lo mejor se le revela ahora en el tiempo que él pasa, de quebranto, de padecimiento. Pero él llegaba a la sinagoga y tenía que ser ya, amén, sí, porque sí. Verlo como yo lo veo. Y de forma inmediata, y al instante recobró la vista. Y de forma inmediata predicaba en las sinagogas. Y cuando llegaba, si no creían, parece que su celo era mucho más fuerte que el amor que podía tener por la paciencia que tenía que mostrar por decir, aún, como dijo Jesús, aún no estáis preparados para esto. Aún Jesús a veces decía, tardos para ir, ¿no? Para oír tienen comezón de oídos. ¿Hasta cuándo he de estar de vosotros? ¿No? Y al punto ya casi rozaba el de insensatos, pobres de vosotros. Estaba ya un poco cansado, pero Jesús estaba 3 años y medio caminando. Él en días estaba ya cansado y no había paz. Muy bien. El celo por Dios no puede sustituir la preparación. Pablo no había sido preparado, Saulo no había sido preparado y confundían. Ese celo que le hacía ya comerse el mundo no podía anteponerse a la preparación. Tenemos que ser fieles a una preparación. Vale, tienes el llamado, tienes la vocación, tienes celo, tienes pasión, toda la fuerza, dice que recobraba fuerza y cuanto más comía, más fuerza tenía. Y cuanto más se oponían a él y querían matarlo, dice que más se esforzaba en ese celo. Y decía, sí, pues. Pero él tenía que ser preparado. El celo sin dirección puede ser muy peligroso. Y los discípulos reconocen que Pablo necesitaba tiempo. Y di conmigo o escribe ahí, preparación es igual a tiempo. Preparación es igual a tiempo. Preparación no es de la noche a la mañana. Preparar ese carácter, hemos hablado del carácter. Pablo tenía don y pasión, pero aún necesitaba ser guiado, ser procesado. En lugar de confrontarlo directamente, lo enviaron a un tiempo de crecimiento en Tarso, un tiempo de preparación, un tiempo de quebrantamiento. No todo llamado se cumple de inmediato, ni aún en Saulo, que hoy día Pablo, podemos decir, wow, el ministerio de Pablo fue, pero nunca nos acordamos. Siempre vemos el éxito, siempre nos llama la atención, ¿verdad? Los logros, una vez que las luces se enfocan al artista, pero no conocemos los años de preparación. Hay muchas personas, ¿verdad?, que de nivel, estrellas de cine, estrellas, directores, y dicen, sí. Tenistas que hablan en sus entrevistas dicen, lo que no saben es el nivel de sacrificio, lo que no saben son las noches, los años en los que hemos tenido que compaginar estudios, aprender idiomas, el tener unas rutinas y unas disciplinas, años en el secreto preparándonos. ¿Y dónde aparece de nuevo el regreso al ministerio? De Hechos 9 a Hechos 11. Y yo me pongo a investigar un poquito de Hechos 9 a Hechos 11, aunque ya lo sabía, pero digo, yo sabía que eran 13 años lo que pasa ahí. Pero esos 13 años en Tarso, a veces, ¿cuánto lo conocían? O nos pasa, no nos solemos acordar. Dice en Hechos 11, 25 al 26, después fue Bernabé a Tarso,
para buscar a Saulo. Esta es la primera vez que vuelve a nombrarse Saulo. Lo dejan en Tarso y es Bernabé de nuevo el que va a Tarso a buscarlo. Como, ¿verdad? Faraón llama y le dice a través del copero, ve y llama a José de la cárcel. Lo llama para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año. En días había predicado. 13 años en Tarso. ¿Qué hizo en Tarso? Nadie habla, no se sabe. Quizás libros apócrifos puedan hablar de lo que pasó en Tarso, pero yo te digo que sufrió, fue su quebrantamiento, se preparó, se formó en carácter, en disciplina, ese celo. Yo creo que ahí tuvo momentos de arrepentirse, momentos donde tuvo que doblar toda la fuerza que quería predicar. Hubo silencio. ¿Tú sabes esa pasión de predicar? 13 años sin predicar. Lo que supondría para ese hombre. Que muchas veces nosotros estamos un mes y nos quema la palabra porque queremos predicar. 13 años sin predicar. 13 años haciendo lo que más le gustaba. Nos vamos ya. Entre su viaje a Tarso y su regreso de Tarso y exposición pública de nuevo al ministerio, Pablo estuvo 13 a 14 años. Tiempo de quebrantamiento. Necesitamos. Amén. Y en Hechos 13, versículos 2 y 3, Pablo es enviado oficialmente ya como misionero. Fíjate, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y lo despidieron. 13, 14 años, más luego un año tranquilo ahí, viendo a ver si de verdad eres un hombre con carácter. Don ya lo habían conocido, celo. Sin embargo, es ahí donde se demostró y se vio en Saulo, Pablo, que tenía un corazón. Sin Bernabé, Pablo quizás no habría sido aceptado por los apóstoles en una primera instancia. Es Pablo el que los discípulos no creían. Es Bernabé quien lo lleva a los apóstoles. Lo confían y porque confiaron en él es que lo llevan a Tarso. Y muchas veces sucede eso. Decimos, ¿cuántas veces los pastores hemos dicho, porque te queremos, te llevamos a la recámara? Y porque vemos don, vamos a silenciarte para formar y que ese don verdaderamente se compagine perfecto con un carácter dócil, noble, un carácter como el de Cristo Jesús, que no echa a perder el talento y el don. Y no lo han entendido. Estos son mis pastores, que quieren que yo esté un mes sin llevar a cabo la obra. 13, 14 años, Bernabé. Un año, un hombre convertido. Y salir porque éramos malos pastores, porque llevaba un año. Puro neófito de la palabra. Y luego le fue una vida. ¿Se dan cuenta? Necesitamos Bernabés que nos ayuden en nuestro caminar, que nos den visión. Cada obrero necesita un mentor que le ayude a encontrar su lugar en la obra. Y la comunidad es clave en la formación del carácter. La comunidad es clave, la iglesia es clave para formarte. No voy ahí porque no, te están formando, te están ayudando a formar el carácter. No voy ahí porque no me quieren. Me han dicho que espere 2 meses por la mujer que tanto amo. Porque te queremos. Te mandamos a Tarso un tiempo. Bernabé no lo amaba, lo llevó a los apóstoles, lo llevó a Tarso y de nuevo va a Tarso, se acuerda de él y lo trae. Y después acaban juntos ministrando. Y al final, fíjate, los últimos serán los primeros. ¿Y cuál se reconoce el ministerio más potente después de Jesús? Al apóstol Pablo, no a Bernabé. Al principio decían Bernabé y Pablo, y luego empieza a decir Pablo y Bernabé. Ajá, fíjate, 13, 14 años de preparación, lo llevó y lo lanzó mucho más lejos. El don te hace llegar muy lejos, pero el carácter es el que te mantiene. Y ellos sabían que llegaría muy lejos con el don, pero fracasaría y saldría en las portadas de los periódicos como fracaso. Un hombre de Dios cae en adulterio, por ejemplo, en pecado. Un hombre se suicida porque no soportó tal presión. Cuando el don te lleva a tener que trabajar y pelear y luchar con caracteres y con diferentes y con una obra titánica, y no tienes carácter, la misma obra acaba hundiéndote. Amén. Ponte de pie.
Si yo hablase en lenguas humanas y angelicales y no tengo, voy a cambiar la palabra amor por carácter, pero un buen carácter tiene amor, ¿no? Y no tengo carácter, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, y esto es en 1 Corintios, Pablo escribiendo a los corintios, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo carácter, no soy nada. Él comprendió en esos 13 años, 14, en Tarso, que era importante formar un carácter. Si tengo todo, si logro conquistar, si logro predicar, si logro llevar a cabo obras, y la primera obra, que es la que Dios tiene que hacer en mí, en mi carácter, es hallada falta, todo lo que he hecho no mereció, no valió la pena. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo carácter, de nada me sirve. Carácter echa a perder el don. Amén. Dios está formando el carácter. Amén. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Dios, por esto que nos hablas, que vemos en los siervos, en la Biblia, en la palabra. También lo queremos ver en nuestra vida y que no nos suene raro, extraño. Que tú nos tengas años en preparación. Queremos tener un carácter conforme al tuyo, Padre. Ayúdanos. Gracias, Espíritu Santo. Que cada día sea un empezar de nuevo. Cada día con entusiasmo, con ilusión, corramos, Señor, a presentarnos como obreros que no tienen nada de qué avergonzarse. En el nombre de Jesús, amén.